A partir de los 75 años, este simple movimiento estabiliza las articulaciones de manera más efectiva que caminar. Y la prueba de ello estaba en los ojos de una mujer de 78 años que, hace 3 semanas, se había caído por tercera vez ese año. Estaba sentada en el borde de la cama, mirándose las manos temblorosas, tratando de entender cómo había llegado allí. Las caídas no tenían sentido. Caminaba todos los días, hacía sus quehaceres, se ocupaba de la casa, pero su cuerpo parecía estar rindiéndose ante ella. Y lo peor de todo, ya no sabía en quién confiar, ni siquiera sobre tus propias piernas. El último otoño había sido diferente a los demás. No fue al bajar una escalera o pisar una alfombra suelta. Fue simplemente cuando giró su cuerpo para coger una toalla del baño. Un movimiento banal y automático que había realizado miles de veces en su vida. Pero esta vez, algo falló. Su cadera no siguió, su rodilla se bloqueó por una fracción de segundo, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, estaba en el suelo. El dolor fue inmediato, pero el miedo fue mayor, porque se dio cuenta, en ese momento, de que el problema no estaba en la casa, ni en el suelo, ni en la distracción. El problema estaba dentro del propio cuerpo, y eso fue aterrador. Durante años, había seguido todos los consejos que había escuchado. Caminaba 30 minutos al día, casi sin falta. Evité quedarme quieto durante mucho tiempo. Intenté no depender de los demás, pero aún así, el cuerpo estaba fallando, y nadie parecía poder explicar por qué. En consultas rápidas, los profesionales de la salud revisaron exámenes, preguntaron sobre el dolor y recetaron medicamentos para la presión arterial y los huesos. Pero nadie le preguntó cómo se levantó de la silla, cómo soportaste tu peso al caminar, cómo giraba el cuerpo al recoger algo, cómo subió al coche, cómo me levanté de la cama. Nadie había mirado los movimientos del día a día. Y ahí es exactamente donde reside el secreto que casi nadie cuenta. Lo que ella no sabía, y lo que la mayoría de las personas mayores de 70 años tampoco sabe, es que el cuerpo, con el tiempo, comienza a compensar las debilidades de manera silenciosa y peligrosa. Cuando una articulación pierde estabilidad, el cuerpo intenta solucionar el problema por sí solo. Se inclina más hacia un lado, sobrecarga el otro, bloquea partes que deberían ser flexibles, endurece los músculos que deberían estar relajados. Y todo esto sucede sin previo aviso, sin dolor, sin síntomas claros, hasta que ocurre una caída, o un giro, o una repentina sensación de desequilibrio que parece surgir de la nada. Pero la verdad es que no surge de la nada. Proviene de pequeños errores acumulados durante años. Errores que nadie enseñó a corregir. Y lo más sorprendente de todo es que el movimiento que realmente estabiliza las articulaciones, que devuelve firmeza a las caderas, que mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas, no es caminar. El paseo es bueno, eso sí, mantiene el cuerpo activo, mejora la circulación, ayuda al corazón, pero no soluciona el problema de raíz. No reconstruye la estabilidad articular que se pierde con el tiempo. Y es por eso que la gente que camina religiosamente todavía cae. Todavía sienten que les fallan las piernas, todavía tienen miedo de moverse. El movimiento que realmente marca la diferencia es tan simple que parece ridículo, pero la ciencia lo demuestra. Activa músculos profundos a los que no llega caminando, reconecta el cerebro con las articulaciones, obliga al cuerpo a reequilibrarse verdaderamente, no solo a compensar. Y lo más importante, lo puede realizar en casa, sin equipamiento, sin excesivo esfuerzo, cualquier persona mayor de 75 años. Pero antes de revelar qué es este movimiento, debemos entender qué sucede realmente con nuestras articulaciones a medida que envejecemos, porque lo que descubrirás ahora cambiará por completo la forma en que ves tu propio cuerpo. Durante décadas se creyó que mantenerse activo era suficiente para preservar la fuerza y el equilibrio, y eso no es mentira, pero está incompleto, porque lo que determina si te caerás o no, si frenarás o no, si te sentirás seguro o con miedo al moverte, no es solo la distancia que camine, es la calidad con la que tus articulaciones responden a cambios bruscos de dirección, peso y posición. Y esta cualidad no proviene de repetir el mismo movimiento, proviene de un tipo específico de estímulo que obliga al cuerpo a reorganizarse desde dentro. Esa mujer de 78 años estaba a punto de descubrirlo, pero en ese momento, sentada en el borde de la cama, solo sintió miedo, miedo a volver a caer, miedo a romper algo, miedo a perder la independencia, miedo a convertirse en una carga. Y, peor aún, miedo a que nadie pudiera ayudarla. Porque si caminar no funcionaba, si ya estaba haciendo todo bien y su cuerpo aún fallaba, ¿qué más podía hacer? La respuesta estaba justo frente a ella, pero ella todavía no lo sabía. Si estás disfrutando de esta historia y quieres entender cómo pequeños ajustes en tu cuerpo pueden cambiarlo todo,
No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Hace 2 semanas, antes de su última caída, había acudido a una cita de rutina. Entró a la oficina con una lista mental de quejas, las piernas que fallaban al subir al bordillo, la sensación de inestabilidad al girar el cuerpo, el miedo constante a tropezar. Pero cuando le llegó el turno de hablar, lo único que pudo decir fue, me caí de nuevo. El profesional sanitario la miró con una expresión que ella ya conocía bien. No fue una preocupación genuina, era protocolo. Preguntó si se había roto algo, si sentía dolor, si estaba tomando correctamente su medicamento. Ella respondió que no. Sí. Tomó notas rápidas, ordenó nuevos análisis de sangre y reforzó la importancia de seguir caminando. Caminar es fundamental para mantener la fuerza, dijo. Y ella creyó, porque siempre había creído. Pero lo que nadie le dijo, y lo que rara vez se le dice a las personas mayores de 70 años, es que caminar no es suficiente para estabilizar las articulaciones que ya han comenzado a fallar. Caminar es un movimiento lineal, predecible y repetitivo. Trabaja los mismos músculos, en la misma secuencia, en el mismo plano de movimiento, y esto es bueno para mantener activo el sistema cardiovascular. Pero no es suficiente para corregir la pérdida de control neuromuscular que se produce con el envejecimiento, porque el problema no es solo muscular, no es solo hueso, es neurológico. Es una falta de comunicación entre el cerebro y las articulaciones, y este fallo se llama propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo de saber dónde se encuentra cada parte de él en el espacio, sin tener que mirar. Es lo que te permite levantar una taza sin dejarla caer, girar el cuerpo sin perder el equilibrio, subir un escalón sin tropezar. Y esta capacidad, lamentablemente, disminuye drásticamente con la edad, no porque los músculos simplemente se debiliten, sino porque los sensores internos del cuerpo, pequeñas estructuras dentro de las articulaciones, tendones y músculos, comienzan a enviar señales más lentas y menos precisas al cerebro. Y cuando el cerebro no recibe información rápida y clara sobre la posición del cuerpo, no puede realizar ajustes a tiempo. Ahí es donde ocurre la caída, ahí es donde ocurre el tropiezo, ahí es donde se encierra el cuerpo. Esa mujer de 78 años no lo sabía. Ella pensó que el problema era la debilidad. Pensé que necesitaba caminar más, esforzarme más. Y eso es exactamente lo que ella hizo. En los días posteriores a la cita aumentó el tiempo de caminata. Pasó de 30 a 40 minutos. Obligó a sus piernas a ir más lejos, más rápido, pero el cuerpo siguió fallando, porque el verdadero antagonista de esta historia no fue la falta de esfuerzo, no fue la edad, no fue debilidad muscular. El verdadero antagonista fue la creencia de que más de lo mismo resolvería el problema. Y esta creencia está respaldada por décadas de consejos genéricos que, aunque bien intencionados, ignoran por completo la mecánica interna del envejecimiento de las articulaciones. Mientras tanto, en otra parte del país, un hombre de 81 años vivía una realidad similar. También caminaba todos los días, también tomó su medicación, también hizo lo que pensó que era correcto, pero cuando intentó levantarse de la silla de la sala, sintió que se le trababa la rodilla. No fue un dolor agudo, era una sensación extraña, como si la rodilla hubiera olvidado cómo doblarse. Quedó atrapado en medio del movimiento, medio sentado, medio de pie, sin saber si continuar o retroceder. Y en ese segundo de vacilación, se dio cuenta de algo aterrador. Ya no confiaba en sus propias piernas. Y cuando pierdes la confianza en tu propio cuerpo, todo cambia. Empiezas a evitar el movimiento. Empieza a pedir ayuda con cosas que solía hacer solo. Empiezas a sentir vergüenza. Empiezas a sentirte muy viejo. Pero lo que él no sabía, y lo que esa mujer de 78 años tampoco sabía, es que esta pérdida de confianza no es irreversible. No es una sentencia definitiva. Es consecuencia de algo concreto que se puede arreglar. Y la corrección no está en hacer más de lo que ya se está haciendo. Se trata de hacerlo de otra manera. Se trata de reintroducir en el cuerpo un tipo de movimiento que dejó de realizar hace años, incluso décadas. Un movimiento que obliga a las articulaciones a reorganizarse, que obliga al cerebro a volver a prestar atención, que obliga a los sensores internos a despertar. Y este movimiento no requiere gimnasio, no requiere fuerza bruta, no requiere juventud, solo requiere intención. Volviendo a aquella mujer de 78 años, había decidido hacer algo que hacen muchas personas mayores cuando pierden la confianza en su cuerpo. Empezó a evitar el movimiento. Dejó de girar su cuerpo rápidamente. Dejó de agacharse para recoger cosas del suelo. Dejó de subirse a los taburetes. Dejó de hacer cualquier cosa que requiriera un cambio rápido de posición. Y en su opinión, eso tenía sentido. Si el cuerpo estaba fallando, mejor no arriesgarse. Mejor no darle oportunidad a la oportunidad.
Pero lo que no se dio cuenta fue que al evitar estos movimientos, en realidad estaba empeorando el problema, porque el cuerpo humano funciona según un principio simple: user o perder. Y cuando dejas de desafiar a tus articulaciones, cuando dejas de exigirles que se adapten a situaciones cambiantes, se vuelven aún más rígidas, más inestables y más propensas a fallar. Y aquí viene el punto crucial, que casi nadie explica. El movimiento que realmente estabiliza tus articulaciones no es el que realizas durante más tiempo, es lo que haces con la mayor variación, porque la estabilidad articular depende de una cosa: la capacidad del cuerpo para responder a desafíos imprevistos, y caminar, por importante que sea, no ofrece estos desafíos. Ella es predecible, el pie siempre toca el suelo de la misma forma, el peso siempre se mueve en la misma secuencia. El cuerpo no necesita adaptarse, no necesita improvisar, no necesita despertar, él simplemente repite, y la repetición sin variación no reconstruye la propiocepción, no reconstruye la estabilidad, no devuelve la confianza. Pero entonces, ¿qué funciona realmente? ¿Qué tenía que hacer esa mujer de 78 años? ¿Qué necesitaba entender ese hombre de 81 años? La respuesta estaba escondida en algo tan simple que parece absurdo. Pero antes de revelarlo, debemos comprender una última pieza del rompecabezas, porque el cuerpo humano no falla por casualidad. Fracasa porque vale la pena. Y estas compensaciones invisibles son el verdadero enemigo de la estabilidad. Cuando una articulación empieza a perder fuerza o control, el cuerpo no te avisa, simplemente comienza a utilizar otras partes para compensar. Si la cadera está débil, la rodilla trabaja demasiado. Si el tobillo está rígido, la cadera lo compensa. Si la columna no gira correctamente, el hombro lo fuerza. Y todo esto sucede automáticamente, sin que te des cuenta, hasta que una de estas compensaciones falle, y luego te caes, o se estrella, o sienta que su pierna cede de la nada, y crees que fue un accidente. Pero no fue así. Fue el resultado de meses, años de pequeños errores acumulados en la forma de moverse del cuerpo. Aquella mujer de 78 años estuvo a punto de descubrir todo esto, pero no a través de una consulta, no a través de un examen. Lo descubrió de la manera más improbable posible, y ese descubrimiento lo cambió todo. Fue una tarde cualquiera, 3 días después de la última caída, cuando todo empezó a cambiar. Estaba en casa, sola, evitando moverse como había decidido hacerlo, pero necesitaba conseguir un frasco de vidrio que estaba en el estante más alto de la cocina. No era pesado, no fue peligroso, pero estaba ahí arriba, y ella dudó. Se quedó quieta, mirando la olla, calculando si valía la pena correr el riesgo. Y en ese momento de vacilación, algo dentro de ella se reveló. No fue justo, no era justo tener miedo de coger una olla, no era justo que su propio cuerpo se hubiera convertido en una amenaza. Entonces ella decidió hacer algo diferente, algo que nadie había sugerido, pero que, de alguna manera, tenía sentido para ella. En lugar de simplemente extender la mano e intentar alcanzar la olla de todos modos, se detuvo, respiró hondo, y empezó a prestar atención a cada parte del movimiento. ¿Dónde estaba el peso corporal? ¿Cómo estaban colocados los pies? ¿Cómo necesitaba rotar la cadera para llegar al brazo? ¿Cómo la rodilla necesitaba doblarse ligeramente para mantener el equilibrio? Hizo todo lentamente, con intención, sintiendo cómo cada articulación se ajustaba. Y cuando finalmente cogió la olla, notó algo extraordinario. Por primera vez en semanas, no sintió miedo, no hubo inestabilidad, sintió control. Y eso cambió todo. Ella no lo sabía, pero acababa de descubrir el principio básico del movimiento que realmente estabiliza las articulaciones: la atención consciente a la posición del cuerpo en el espacio. No se trataba de fuerza, no se trataba de velocidad. Se trataba de reconexión, se trataba de obligar al cerebro a volver a prestar atención a partes del cuerpo que había empezado a ignorar. Y eso no sucede en el paseo, no ocurre en movimientos automáticos y repetitivos, ocurre en movimientos lentos, controlados y variados, donde cada articulación necesita trabajar en coordinación con las demás. Esa noche decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez con un movimiento aún más sencillo: levantarse de la silla. Normalmente, hacía esto automáticamente, impulsando su cuerpo hacia adelante y hacia arriba en un movimiento rápido. Pero ahora decidió hacer algo diferente. Se sentó en el borde de la silla, puso los pies apoyados en el suelo, separados a la altura de las caderas. Inclinó su torso ligeramente hacia adelante, dejando que su peso se dirigiera hacia sus pies. Y luego, lentamente, comenzó a presionar los pies contra el suelo mientras extendía las rodillas. No fue un idiota, no fue un impulso desesperado, fue un movimiento coordinado, donde cada articulación hizo su parte, y cuando estuvo completamente erguido, notó que sus piernas no temblaban. El equilibrio no ha fallado. El cuerpo respondió, repitió el movimiento 5 veces, y cada vez sentí que mis articulaciones funcionaban de manera diferente. No fue agotador, no fue doloroso, pero fue diferente, y esa diferencia era exactamente lo que su cuerpo necesitaba.
estaba. Porque, ¿qué hacía ella? Sin saber qué. Nombre técnico. Era reactivación neuromuscular. Obligaba al cerebro a enviar órdenes más precisas a los músculos. Estaba despertando los sensores internos en las articulaciones. Estaba reconstruyendo la propiocepción que se había perdido con los años. Y todo ello con un movimiento que ya hacía decenas de veces al día, pero que nunca había hecho con intención. Durante los días siguientes, empezó a aplicar el mismo principio a otros movimientos. Al girar su cuerpo para recoger algo, en lugar de girar de todos modos, giró lentamente, sintiendo sus caderas rotar, sintiendo sus pies ajustarse, sintiendo su columna alargarse. Al subir un escalón, en lugar de simplemente subir, presionó firmemente el pie de apoyo, sintió que su rodilla se extendía y su cadera se estabilizaba. Al levantarse de la cama por la mañana, en lugar de levantarse rápidamente, se ponía de lado, apoyaba las manos, levantaba lentamente el torso, ponía los pies en el suelo y solo entonces se levantaba. Cada movimiento se hizo con cuidado, cada movimiento se realizó como si fuera la primera vez. Y algo sorprendente empezó a suceder. Después de una semana, notó que caminaba con más confianza, no porque las piernas de repente se hubieran vuelto más fuertes, sino porque el cuerpo había empezado a responder mejor. Los ajustes automáticos del equilibrio fueron más rápidos. La comunicación entre el cerebro y las articulaciones era más clara. Y el miedo, ese miedo constante a que en cualquier momento le fallaran las piernas, empezó a amainar. Ella todavía no podía explicar lo que estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado, y ese algo no había venido de la medicina, no procedía de los exámenes, provenía del interior del propio cuerpo, que estaba reaprendiendo a funcionar. Mientras tanto, al otro lado del país, aquel hombre de 81 años seguía chocando. Seguí sintiendo que mi rodilla fallaba. Todavía tenía miedo de levantarse solo, pero no sabía que la solución estaba a su alcance. No sabía que bastaba con cambiar la intención de los movimientos que ya estaba haciendo. Ella no sabía que su cuerpo, como el de ella, todavía era capaz de reorganizarse, todavía pudo volver a conectarse, todavía pudo responder. Pero ella lo sabía, o al menos estaba empezando a saberlo. Y eso le dio curiosidad. Si unos movimientos simples, realizados con cuidado, podían marcar tal diferencia, ¿qué otra cosa podría estar haciendo mal sin darse cuenta? ¿Qué otros movimientos cotidianos en realidad empeoraban la inestabilidad en lugar de mejorarla? Y, lo más importante, existió un movimiento específico, un movimiento único que pudiera concentrar todos estos beneficios a la vez, un movimiento que trabaje el equilibrio, la estabilidad, la coordinación y la propiocepción al mismo tiempo, sin exigir un esfuerzo excesivo, sin necesidad de equipamiento, sin necesidad de gimnasio. La respuesta fue sí, y estaba a punto de descubrir cuál era ese movimiento, pero no a través de un profesional sanitario, no a través de un libro. Se enteró por algo mucho más inesperado, y cuando se enteró, todo cobró sentido, todo encajó, y finalmente entendió por qué caminar solo nunca sería suficiente para estabilizar las articulaciones que ya habían comenzado a fallar, porque caminar no exige del cuerpo lo que exige este movimiento, no desafía el equilibrio de la misma manera, no despierta los sensores internos de la misma forma, no obliga al cerebro a prestar atención de la misma manera. Estaba a punto de experimentar este movimiento por primera vez, y cuando lo probaras, sabrías inmediatamente que habías encontrado la respuesta que habías estado buscando durante meses, la respuesta que ningún examen había dado, la respuesta que ninguna consulta había revelado, la respuesta que estaba escondida dentro del propio cuerpo, esperando a ser despertada. Y lo más increíble de todo es que ese movimiento era tan sencillo, tan accesible, tan obvio, que parecía imposible que nadie se lo hubiera explicado antes. Pero nadie explicó, porque casi nadie se fija en lo que realmente importa a la hora de envejecer con estabilidad. Y ahora estaba a punto de cambiarlo todo. Fue un sábado por la mañana, mientras veía un programa de televisión sobre salud, que lo vio. Hubo un rápido segmento sobre el equilibrio en las personas mayores, y el profesional invitado mostró algo sorprendente. Le pidió a una persona de aproximadamente 70 años que se pusiera de pie, se apoyara ligeramente en una silla, y luego levantara uno de sus pies del suelo, manteniendo el equilibrio durante unos segundos. Y luego afirmó, este es el movimiento que más predice caídas en las personas mayores, porque requiere que todas las articulaciones trabajen juntas para mantener el equilibrio. Cuando una persona no puede hacer esto durante al menos 10 segundos, es señal de que el cuerpo ha perdido la capacidad de estabilizarse. Hizo una pausa en lo que estaba haciendo. Miró su propia pierna. ¿Puedo hacerlo? Tenía miedo de intentarlo, porque si no podía, sería la confirmación de que el cuerpo se había rendido. Pero algo dentro de ella decía que necesitaba saber R. Luego se levantó lentamente, se acercó a la mesa de la cocina, respiró hondo,
y levantó el pie derecho del suelo. Durante los primeros 2 segundos todo parecía normal, pero entonces el cuerpo empezó a balancearse. El tobillo tembló, la cadera intentó compensar, los brazos se abrieron buscando el equilibrio, y antes de llegar a los 5 segundos, tuvo que volver a poner el pie en el suelo. No lo logró. La verdad quedó clara. El cuerpo había perdido la estabilidad articular, no porque los músculos estuvieran débiles, sino porque las articulaciones ya no sabían trabajar juntas. En lugar de desesperarse, sintió determinación. Ahora tenía un objetivo. Sabía exactamente lo que necesitaba para entrenar. Se trataba de recuperar la capacidad de pararse sobre una pierna, porque si lograra hacer eso, significaría que el cuerpo se había vuelto a conectar. Ese equilibrio se había restablecido. Ella empezó ese mismo día, pero no intentó forzarlo. Comenzó transfiriendo su peso de un pie al otro, lentamente, sintiendo cómo se ajustaban sus caderas, cómo respondía su tobillo. Al día siguiente, puso el 90% de su peso en una pierna, dejando la otra apenas tocando el suelo. 3 segundos, luego 5, luego 8. Cada día, el cuerpo respondía mejor. Después de 2 semanas, lo volvió a intentar, levantar el pie completamente del suelo. Esta vez logró 7 segundos. No eran los 10 recomendados, pero eran 7 más de los que podía manejar antes. Esto significó progreso. Significaba que el cuerpo todavía era capaz de cambiar. Y luego vino el giro. Una tarde, mientras caminaba por la calle, dio un paso en falso. El pie se torció hacia un lado. El tipo de situación que antes habría resultado en una caída. Pero esta vez sucedió algo diferente. El cuerpo reaccionó. El tobillo se ajustó automáticamente. La cadera compensó sin bloquearse. La rodilla se estabilizó. Y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Solo entonces se dio cuenta. Su cuerpo había cambiado, no solo en fuerza, sino en la capacidad de respuesta ante imprevistos. Y eso era exactamente lo que caminar solo nunca podría hacer. Ahora ella lo sabía. El movimiento que realmente estabiliza tus articulaciones no es el que haces durante más tiempo. Es lo que haces lo que más desafía tu equilibrio. Es el movimiento el que obliga al cuerpo a organizarse, a despertar de nuevo, y ese movimiento fue pararse sobre una pierna. Así, no necesitaba un gimnasio, solo necesitaba intención y paciencia. 3 meses después de ese primer intento fallido, estaba parada en la cocina preparando el desayuno, cuando notó algo extraordinario. Sin pensarlo, se había balanceado sobre una pierna para alcanzar una taza en el estante, y permaneció allí, estable, durante al menos 15 segundos. No tembló, no fluctuó, el cuerpo simplemente respondió. Y cuando volvió a poner el pie en la tierra, sonrió, porque entendió que había recuperado algo que creía haber perdido para siempre, la confianza en su propio cuerpo. En las semanas siguientes, notó cambios que iban mucho más allá del equilibrio. Al subir escaleras ya no me fallaban las piernas. Al girar el cuerpo rápidamente, ya no había esa sensación de inestabilidad, y el miedo constante a caer desapareció. No del todo, pero había sido reemplazado por algo más poderoso, el conocimiento de que si sucedía algo inesperado, el cuerpo sabría cómo reaccionar. Comenzó a hablar con otras personas de su edad sobre lo que había descubierto, y se dio cuenta de que casi todos enfrentaban los mismos problemas: piernas que fallaron, saldo que fluctuó, y todos creían que esto era inevitable. Pero ella sabía que no era verdad. Sabía que el cuerpo, incluso a los 78 años, todavía tenía la capacidad de reorganizarse. Solo necesitaba ser estimulado de la manera correcta. Y la forma correcta era desafiar el equilibrio de maneras que el cuerpo había dejado de hacerlo hace años. Y todo ello podría empezar con un solo movimiento: pararse sobre una pierna. Un movimiento tan simple que parece una tontería, pero tan poderoso que lo cambia todo, porque este movimiento obliga al tobillo a trabajar a su máxima capacidad, fuerza a la cadera a mantener la alineación, obliga al cerebro a prestar atención a cada oscilación. Es un movimiento que reconecta, que se reordena. Eso reconstruye la estabilidad desde adentro hacia afuera. Y lo más importante, cualquiera puede hacerlo. No importa si tienes 75, 80 o 90 años. El objetivo no es hacerlo perfecto desde el principio. El objetivo es empezar. Empiece a apoyarse en una silla o mesa. Comience con 3 segundos, luego 5. Hazlo todos los días, con intención, y observa cómo cambia el cuerpo. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios en su rutina. Pero no dejes que el miedo te paralice, porque aún no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, déjalo en los comentarios. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es el mayor reto físico al que te enfrentas? Y si este video te ayudó, suscríbete al canal. Comparte con alguien que tenga miedo de caerse, porque esta información puede cambiar vidas.